para Encuentro Familiar con Cristo. Nos encontramos hoy con el reverendo, queridísimo Padre Franklin Mena, que como siempre tiene mensajito para ustedes, pero hoy no es un mensajito, hoy es una enseñanza cuaresmal, porque estamos en esos tiempos benditos que yo no te voy a explicar, porque siempre que me pregunta, yo te digo que es mejor que tengamos un encuentro con unos de estos científicos de Cristo para poder nosotros saber cosas que no sabemos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que siempre estamos de fiesta. Pues déjame saludar a mi querido Padre. Saludos. ¿Cómo está, mi queridísimo? Una bendición especial para tanta gente que nos ven, ¿verdad que sí? No que te ven, que nos ven. Que nos ven, porque claro. Siempre, ¿verdad que sí? Algunos mensajes. Y qué lindo que me invitaste para este, y especial por el tiempo que estamos, la Cuaresma. Qué bueno. Estoy tan alegre, tan emocionada, pues siempre tengo un testimonio de alguien que ha tenido un encuentro familiar con Cristo. Pues qué raro que yo no he tenido con usted lo del encuentro suyo, pero sí lo he disfrutado, ya que hoy yo siento que usted debe de darnos una enseñanza. Y por tanto, hoy que estamos ya en tiempo de Cuaresma, yo quiero preguntarle a usted, para mis hermanos que están ahí esperando por la respuesta, ¿qué significa la Cuaresma para nosotros los católicos? Bueno, simplemente dar las gracias a Dios, volver a darte la gracia, porque el Papa Benito XVI, en uno de los encuentros que estuvo con los sacerdotes de su diócesis en Roma, hablaba de que en estos momentos, oigan, el Papa Benito XVI, un señor bien dotado de conocimiento y de informaciones, se ha fijado en algo que todos tenemos que darnos en el pecho, sobre todo los sacerdotes, porque somos los responsables de ilustrar y de ayudar a las personas en torno a los conocimientos de nuestras cosas. Y dice que hay un analfabetismo religioso. Cuando se habla de un analfabetismo religioso, está diciendo que las personas que estamos en la iglesia y las personas que confesamos una fe, no estamos a la par o al acorde sobre la realidad que tenemos a nuestro lado. Por ejemplo, que desconocemos muchas cosas. Y cuando usted desconoce muchas cosas, no la puede amar. Entonces yo creo que la Cuaresma son de los puntos más importantes que tenemos que conocer los cristianos católicos. Porque de hecho, de la Cuaresma es que dependemos. Aunque el nacimiento, la Navidad es lo más lindo que la gente se encuentra. Recuerdan que Cristo no vino a nacer solamente, sino que su culmen, y de hecho, aunque se preparó por mucho tiempo su nacimiento, el profeta Isaías habla en el capítulo 7 de que una virgen está encinta, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Recuerden que cada vez que Jesús hablaba a los discípulos en privado, decían: el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir. Ah, eso era lo que iba a pasar, por eso era que decían así. Claro. Entonces, por eso es que no habla de que la Cuaresma es un caminar. La Cuaresma es un proceso, es un seguir los pasos de Jesús, que durante 40 días, por ejemplo, la Cuaresma 40 días, lo ubicó el Espíritu, dice así mismo los evangelios, fue guiado por Jesucristo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Pero recuerden que las tentaciones son simples experiencias donde no solamente Jesús, también nosotros, pues como la Cuaresma también es un espacio donde nos encontramos con un Jesús en ayuno, en oración, pero también tiene muchos capítulos de recuerdo del Antiguo Testamento, donde también los 40 días de Moisés en el desierto, los 40 días y 40 noches de aquel gran acontecimiento del diluvio, pero también los 40 años del pueblo de Israel durante el proceso de llegada a la tierra prometida, desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Y pero también recuerden los 400 años que duró en esclavitud el pueblo de Israel en Egipto. O sea que todo eso tiene mucha simbología y se recoge entonces una Cuaresma católica que la vivimos en torno a Jesús, nuestro principal misterio, nuestro principal ser, y a quien nosotros tenemos que deberle todo lo que existe. Pero decía yo al principio que así como la Cuaresma la vivimos muchos católicos en torno a la muerte, a la pasión,
Hay muchos que nada más viven la Navidad y que les encanta la Navidad y los arbolitos todo lo que conlleva la Navidad. Pero la cuaresma es la parte central del misterio cristiano. Claro. Entonces, en esa cuaresma de Jesús, ¿qué encontramos? Encontramos a un Jesús en ayuno, decía ahorita, en abstinencia, en un momento de reflexión, pero también de tentación. Pero no vencido, sino venciendo. Entonces por eso es que debemos de ayunar más que nunca, siempre, pero más que nunca en cuaresma. Sí, recuerda que Jesucristo le hablaba a los discípulos frente a una situación que se le presentó un jovencito que lleva un papá, que porque tiene unos espíritus y que los discípulos no pueden expulsarlo. Ajá. Y le dicen que hay espíritus que solamente salen con estos medios, ayuno, mucha oración, porque el cuerpo, recuerda que dice el mismo evangelio, cuando Jesús está en el monte de los olivos, que los discípulos se caen del sueño y dice Jesús, recuerden que la carne es débil. Y así dice el apóstol Pedro, que así como un atleta se ejercita para una función de un atleta, de un deporte, pues también el espíritu hay que ejercitarlo para no que sirva, como decía, por ejemplo, Platón, que hablaba de un auriga que dirigía una carreta y que el alma es la auriga del cuerpo. Más que eso, es como se une el cuerpo, no se vea como una cárcel, porque no se debe maltratar el cuerpo, sino hacer ver en sí mismo el hombre que el cuerpo, las necesidades no dominen en uno. Porque, por ejemplo, uno tiene necesidades fisiológicas, pero usted no lo va a hacer delante de la gente porque ya usted tiene una necesidad fisiológica y ya la va a hacer ahí. Cada cosa tiene su sitio. Entonces, el hambre, aunque es una necesidad muy necesaria, vaya la redundancia, pero si usted la puede dominar y decir, mira, aún teniendo la comida, esa comida yo la voy a utilizar también para algo religioso, algo espiritual, que es la solidaridad con los pobres. Entonces la cuaresma nos impulsa, no solamente a vivir esos 40 días de ayuno para yo abstenerme de comer, sino también de ayuno para yo ayudar a que no tiene que comer. Ok, eso es muy importante, hermanas y hermanos, que cada uno de nosotros sepamos cuándo debemos ayunar y cómo debemos hacerlo. También tengo entendido, porque hay algunas de mis hermanas que son jóvenes y no saben cómo se debe de hacer el ayuno. Ellas solamente me dicen que tienen gastritis, que no pueden dejar de comer. Ejemplo, démele un pequeño entender de cómo también podemos ayunar sin tener que dejar de comer. Mira, las personas que están enfermas están exceptuadas de los ayunos. Personas que pasan de 60 años en adelante no deben ayunar según la iglesia, pero claro, si usted si tiene capacidad, sí. Pero si usted tiene enfermedades de gastritis, úlceras y que le provoca un ayuno problemas gástricos y que lo va a poner peor, pues no debe ayunar. Igual que los niños todavía de los 7 años hacia abajo no les permite a la iglesia ayunar. O sea que eso es por una edad y tampoco es que no ayuna o ayuna, peca. No, claro. Recuerda que es un medio para usted utilizarlo como de modo más eficaz para su crecimiento espiritual. Muy bien. Entonces no significa que si usted ayuna o no ayuna deja de pecar, pero si usted se ayuda con eso, amén. Muy bien, muy bonita explicación. Entonces, Padre, también queremos saber algo más de lo que es el miércoles de ceniza, que fue la primera semana, hace 2 semanas, que entró y que nos marcó. Vamos a ver. Bueno, recuerden que cuando en el Antiguo Testamento nos encontramos con que Dios tomó barro de la tierra y dice que formó un muñeco de barro y insufló su espíritu y le dio imagen y semejanza, tomó vida. Hay una práctica bien común en la iglesia y que también va de esas experiencias de arrepentimiento y de sumisión a Dios, de humillación que utilizaban los judíos. Isaías 58, si quieren busquen los capítulos 58 de Isaías, habla de los tipos de ayuno que Dios quiere y prefiere. Pero cuando tú practicas la justicia, cuando tú practicas la solidaridad, cuando tú eres una persona solidaria, una persona bien buena, hay medios que tú tienes que buscar porque esa bondad, Satanás no le gusta que tú la tengas. Entonces, si tú eres bueno y bondadoso, pues recuerda que para evitar caer en otro tipo de debilidades, pues tú tienes que buscar los medios. Entonces, reconocimiento de pecado, básico. En el Antiguo Testamento, cuando una persona reconocía sus pecados, hacía ese rito de sentarse en ceniza, sentarse. Recuerden que cuando una ropa se sienta, donde hay sucio, se ensucia. Pues el rito de tú ponerte en el polvo
es un rito externo de decir, estoy sucio, pero no por fuera solamente, sino por dentro. Jesucristo lo dice, de lo que está lleno el corazón, de eso rebosa la boca. Entonces, los signos visibles dicen de lo que hay dentro siempre. Entonces, recuerda, hay una fiebre en tu cuerpo, puede ser una infección dentro. Entonces, la ceniza en la cabeza, recuerda que la cabeza es el lugar más visible que tenemos todos. Las manos nunca están siempre así. La oreja, no, pero la frente sí. Y yo veía que el Papa Benito XVI, el día de la ceniza, le colocaba la ceniza encima de la cabeza, porque también, aunque tú tienes que reconocerle o hacerle ver a la persona que tú eres pecador, el principal que tiene que reconocer sus pecados es Cristo. Es uno mismo. Uno mismo. Sí. Y recuerda que lo dice, mismo, sí. Lo dice, el que se humilla será enaltecido. Entonces la ceniza es una práctica bien hermosa, no ofende que no se la pone, pero tampoco deja de hacer bien. Okay. Por tanto, si usted es católico, reconozca que la iglesia es una madre, y una madre a sus hijos no le va a dar mal alimento. Y de hecho que la ceniza se coloca en la cabeza, y eso no va a influir que tú vas a andar horrible, al contrario. Cada vez que una persona le ve en la ceniza, dice, esta es una persona de fe. Y recuerden que la ceniza es un polvo hecho en la costumbre cristiana, católica, de los ramos que se guardan el día de Ramos, Domingo de Ramos, de cada Semana Santa, y se guardan para la próxima imposición de ceniza, se queman, y ese polvito pues se humedece, con agua bendita, y se coloca el polvito en forma de cruz. Y no tiene nada que ver con qué ceniza de hueso, no, eso es ceniza de los árboles que se cortan de las palmas el día de Ramos. Y es algo interesante para que todas las personas recuerden lo que eso dice, que las cosas benditas no se tiran. Amén. Cuando dice las perlas no se le echan a los perros, los collares a los cerdos, pues las hojas benditas. ¿Por qué bendita? Porque el sacerdote le rocía igual que el diácono agua bendita. Entonces, por favor, lo bendito no se ponga donde no sea para uso de ella. Hermanos y hermanas, por eso es que tú ves que cada domingo de entrada triunfal a Jerusalén, el domingo de Ramos o de Palma, como se le dice, se guardan hasta 2 y 3 tarros llenos en la iglesia, y tú dices, pero deme eso, que hay mucho, y se te da uno, no se te puede dar toda la rama, porque esas son las ramas. No hay que cada quien debe llevar su ramo. Sí, y también tú dedícate a cortar tu ramo y llevarlo, porque recuérdate que eso está en el final de una palma, y también se terminan. Ya en la misa de 7 ya apenas dejan un poco. Ah, ¿se lo llevan? Sí, se lo llevan, la gente lo quiere todo. La gente no lleva y quiere llevar. Sí, entonces eso es que nosotros a veces los católicos somos buenísimos, pero no nos gusta aportar. Padre, y volviendo una vez más al ayuno, mucha gente que se quedan con su estomaguito vacío, o alguien que solamente se toma un poquito de agua, o alguien que se come un pan con agua. ¿Cuál sería el verdadero ayuno que usted recomienda? Lo que ustedes hacen y eso que nosotros debemos hacer. Bueno, la capacidad física de cada cual la conoce cada ser. Entonces, si tú soportas un día de ayuno sin comer nada, amén. Si soportas 5 días, amén. 1 mes, 2 meses, lo que tú quieras. Pero recuerda que todo es para bien de tu cuerpo. También no puedes tú ofender a Dios maltratando hasta que tu cuerpo se quede sin vida. Porque si tú dejas de comer, pues te mueres y es un pecado. Pero si tú manejas bien ese ayuno con una comida pesada al día, puede ser a las 12 o puede ser al final del día, excelente ayuno. Pero de acuerdo a la capacidad de tu cuerpo. Y entonces tú puedes, por ejemplo, nada más comer un pan al día y un vaso de agua, amén. Porque de acuerdo también a tu debilidad, si tú sientes que tienes una tentación, un vicio, una maña y tú quieres dejarla, por ejemplo, hay sacrificios. Ese puede ser un ayuno buenísimo. Excelente, no, un medio. Un medio. El ayuno, pero por ejemplo, acostarse en el suelo. Óyeme, David lo hizo cuando su hijito murió, aquel hijo de la esposa de Uría. Recuerda que fue hijo de un adulterio. El niño se enfermó y estaba muy mal. Pues David se recostó en el suelo haciendo señal de sacrificio por la salud de su niño. Yo creo que una de las cosas que muchas veces tenemos son los medios así que no cuestan mucho y logra uno mucho. Oigan esa frase, no cuestan mucho y uno logra mucho. Muy bonito, gracias. Sí. Y seguimos nosotros haciéndole pregunta a esta persona que desde muy temprana edad Jesús preparó
para que hoy en este tu programa, Encuentro Familiar con Cristo, podamos disfrutar de estas enseñanzas que son divinas, recuerda eso. Y entrando a la Semana Mayor, que usted sabe que ahí nos hablan en cada Eucaristía de la idolatría, de lo que nosotros endiosamos. Queríamos que usted nos explicara un poquito acerca de qué es la idolatría, qué es lo que endiosamos, qué es lo que no debemos hacer, todas esas cosas. Mira, el tema de la Semana Santa, muchas personas a mí me encanta. Toman la Semana Santa porque de hecho, por ejemplo los niños, ya el Viernes de Dolores comienzan las vacaciones de Semana Santa, pero si se llama Semana Santa es para hacer cosas santas. Santo Dios. Ahora, si te la tomas para otra cosa, no es santa. Y diríamos, es un tiempo de reflexión, un tiempo de tú endiosar al Dios que es Dios. Por eso ponerle la tría al que es Dios. Pero idolatramos un traje de baño, idolatramos unas vacaciones. A eso quería idolatramos una moda, idolatramos un compartir con un grupo de amigos. Es el hecho de que usted por encima de Dios no ponga nada. Y Amén. pueda hacer muchas cosas. Amén. Por el hecho de que, por ejemplo, la semana tiene 7 días. Pues en los 7 días usted planifica horas para Dios. Y en los 7 días también puede planificar horas para la familia, horas para un encuentro de amigos, pero que se respete la hora de la oración. Y como católico, eso da pena que usted se vaya una semana a una playa y no ponga en su programa. Revisemos en los resorts donde vamos si hay celebraciones, si hay una parroquia cerca, tenemos un vehículo y podremos salir los 6 días o los 3 días del Triduo Pascual, que comienza desde jueves con el lavatorio de los pies, con el beso de la cruz el viernes, el Vía Crucis, y lo que es el sábado ya de silencio, que puede aparecer una vía dolorosa con la Virgen, con los dolores, y con esa gran Pascua de Resurrección, con el gran Cirio Pascual. O sea, como nosotros como católicos no nos luce esa semana irnos a un resort y no disfrutar de las cosas santas que el Señor nos da en muchas parroquias cercanas a los resorts, y que hay muchos resorts o hoteles o lugares de esparcimiento donde va un sacerdote, pero también como familia. Por ejemplo, yo conozco familias que son muy dadas a vivir una vida espiritual entre ellos. Rezan el rosario entre ellos, pues poder celebrar una Pascua de Resurrección en familia. Ah, bueno, esa sería otra idea, porque yo lo que me refiero es a tantas amigas que yo tengo, que estamos quizás en el mismo espíritu, pero que yo, desde muy niña, Dios lo sabe, aparto mi cuaresma, no solo la Semana Santa, no mi cuaresma. No voy de playa, no voy a ningún otro lugar, porque lo que más hago es asistir a retiro, ayudar con los retiros, especialmente con los jóvenes, como muchos saben, y visitar los enfermos, visitar el asilo de ancianos, ir a comunidades, intercambiar lo que hemos vivido en el año entero. Luego ahí espero mi Semana Mayor para, como usted dice, desde el primer día que salimos, que es el Nazareno, bueno, el lunes de Jesús Pacientísimo, yo voy a la catedral y yo lloro mucho, mucho con ese Jesús Pacientísimo, que es una imagen, pero es una imagen como si estuviera vivo. Ver usted cómo padeció nuestro Señor Jesucristo, atado a la columna, Jesús. Y yo digo, Dios mío, siendo el Hijo de Dios, poderoso, pudiendo haber nacido en un carruaje de oro, Dios lo pudo haber mandado en un túnel. ¡Bum! Ahí va mi hijo. Nace en un pesebre. Luego, Padre, después de nacer y sufrir, entonces muere por nosotros. Qué cosa linda. Yo le doy muchas gracias a Dios por los sacerdotes, porque ustedes sí que de verdad están llevando una vida. El solo hecho, hermanos y hermanas, de un sacerdote levantarse a las 4:30 de la madrugada para la primera misa, celebrarla a las 6 de la mañana, y de ahí en adelante son 5 y 6 Santa Eucaristía. Yo no sé, pero Dios le da una fuerza poderosa. Comparta algo con nosotros. Yo me sorprendo, el pasado domingo, en la parroquia donde estoy, parroquia Tenares, me tocó la misa de las 6 de la mañana, y después tuve una a las 8, y partió una persona de la comunidad hacia el cielo,
murió y tuvimos que celebrar una misa también a las 10 de la mañana. Después tuvimos una misa a las 4 porque una comunidad tiene misa dominicana a las 4. Es fácil. Una persona muy íntima mía que casamos me pidió que fuera a hacer una misa, que bendijéramos su casa. Tuvimos una Eucaristía. Y la misa de las 7, que es una misa principal en nuestra parroquia, yo decía, Señor, tú me tienes agarrado, pero con una buena percha, porque esa misa yo me la gocé. ¿Cómo la disfruta? No, me la gocé. Y la plegaria que siempre comúnmente hacemos, que es de la consagración, es la número 2. Yo brinqué a la 3 y dije, yo voy a hacer la 3, que es un poquito más larga y como meditada. Y el coro, o sea, como el ser humano que se une a Dios, vive en Dios. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, a veces aquí vienen personas a confesarme cosas preciosas de su párroco. A veces vienen personas que son católicos fríos. Por eso hoy tenemos tanto protestante. Éntrate de lleno a donde tú tienes tu parroquia y vive la vida de un santo joven sacerdote, de esos que hoy estamos disfrutando. Estos que el Señor, después de haber pasado el Santo Padre Emiliano por nuestro país, hoy tenemos cientos de sacerdotes tocados por un Cristo vivo, tocados por el Espíritu Santo. Y así como te dice este sacerdote, así vive esos momentos que yo he vivido, donde muchas veces llego aquí bañada en lágrimas y mi esposo me dice, pero ¿por qué llora? Y le digo, porque ese sacerdote no había cenado y era tal hora y la persona que lo cuida no estaba, y yo llegué quizás con una cenita, una frutita, y me siento alegre porque me siento padre, ser una madre de todos ustedes. Gracias. Y mire, hoy que hay que decirlo para que otras inviten a sus santos sacerdotes. Hoy yo la comida que más gocé en esta semana entera fue la humilde comidita que yo pude hacerle a usted con mis manos, con mi corazón. ¿Por qué? Porque yo le decía a María, es el que nos da la espiritual. Es el que convierte el cuerpo, el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces llega aquí y le digo, Padre, mi mamá hace 2 años que no se le da la unción de los enfermos, y con tanto amor que vino y me le puso a mi mamá ese santo sacramento. Gracias, Padre, porque de verdad qué bonito tener hijos sacerdotes. Se benefician ustedes, pero también más uno, porque la vida sacerdotal es algo tan hermoso. Y decía una persona, pero sobre todo con Dios y con la gente. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, y hablando de tantos y tantos sacerdotes que tenemos, en este momento yo quisiera mandarle un abrazo grandísimo a Monseñor Freddy, a donde quiera que esté, porque me vino así de momento ese amor que por más de 20 años a Monseñor Benito, y me voy a callar, porque si sigo son a tantos, a Nelson que está ahí en la universidad, a nuestro querido Padre Fausto, a los 2 Faustos, y a tantos y tantos que son como mi papá y como mis hijos, y darle la gracia a usted, para que en este momento mandemos un mensajito a tantas familias que van a disfrutar de esta Santa Semana Santa. Sabiendo que en este mes de marzo tenemos como un valor en el plan de pastoral de la reconciliación. Entonces, en un país que tenemos mucha violencia, que tenemos muchas debilidades, pues reconciliarse. Amén. Sobre todo con el lema de que así como Dios nos ha perdonado, perdonémonos siempre nosotros. Y con el lema que no podemos dejarlo, en familia y fraternidad cambiaremos la sociedad. Qué lindo. Y recuerden que el Papa nos mandó un mensajito bien bonito, y es cuando fijamos la mirada en los demás, pues pondremos en ellos buenas obras. Amén, amén, amén. Esto es algo muy especial. Hoy estuvo contigo con mucho cariño Mamá Charo, el Padre Franklin Mena, y como siempre en cámara mi querido esposo Roberto. Dios te bendiga.